¿cómo vas a amar a un Dios que no conoces? Y eso ha derivado en que la gente se hace su propio Dios diciendo que es el Dios cristiano o que es el Dios de la Biblia. Pero se hacen un Dios muy pequeñito. Se hacen un Dios que no se da cuenta de que pasan las cosas. O se hacen un Dios que está en una lucha contra Satanás, que es una lucha entre el bien y el mal. Se hacen un Dios muy conveniente cuando toca vivir la vida como me da la gana. ¿Cómo estás, pa? Bien, ¿y vos, hijito? Bien, por dicha. Hoy vamos a empezar una serie que me tiene súper emocionado, que es sobre los atributos de Dios. Y me emociona a mí tanto porque cómo vos vas a adorar a un Dios, ¿verdad? Cómo vas a obedecer a un Dios que no conoces. Entonces la idea de esta serie, ¿verdad? Y le debes pasar por todos los atributos, es conocer exactamente cuál es el carácter de Dios. Entonces contanos un toquecito cómo vamos a estar trabajando en estos 20, 21 videos que tenemos. Ok. Yo creo que si a alguien le preguntaran cuál es el principal reto o el principal problema que tiene la iglesia cristiana moderna, yo diría que la respuesta sería es que no conocen al Dios de la Biblia. Es su desconocimiento del Dios de la Biblia. Es importantísimo, lo que es más, es fundamental para ser cristiano conocer a Dios, porque recordemos los 2 mandamientos de Cristo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a un Dios que no conoces? Y eso ha derivado en que la gente se hace su propio Dios diciendo que es el Dios cristiano o que es el Dios de la Biblia. Pero se hacen un Dios muy pequeñito. Se hacen un Dios que no se da cuenta de que pasan las cosas. O se hacen un Dios que está en una lucha contra Satanás, que es una lucha entre el bien y el mal. Se hacen un Dios muy conveniente cuando toca vivir la vida como me da la gana. Entonces, sí, claro, el gran reto que tenemos en esta serie es revelar el Dios de la Biblia. O sea, cómo Dios se revela en las Escrituras a nosotros los creyentes. ¿Verdad? No es como nosotros queremos que sea nuestro Dios, porque eso sería como hacer un Dios a la medida, como ir donde un sastre y hacerse ropa a la medida. Dios no es el Dios que yo quiero que sea. Dios es el Dios que Él es. Y yo tengo que llegar donde Él, conocerlo como es, y después amarlo y adorarlo. Ok, entonces contanos por qué atributos vamos a estar pasando a lo largo de esta serie. Ok. No vamos a verlos todos, pero sí vamos a ver tal vez los más importantes y los más relevantes. El primero de ellos, que vamos a ver en el siguiente video, es la famosa omnipotencia de Dios, ¿verdad? El que Dios es todopoderoso. Y allí vamos a analizar algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que Dios es todopoderoso? Hay gente, curiosamente, que dice que Dios no puede hacer un círculo cuadrado y por lo tanto no es todopoderoso. La omnipotencia de Dios tiene que ver con la coherencia y la consistencia de ese Dios perfecto. Entonces, Él es poderoso en términos de que Él es capaz y tiene el poder para hacer lo que su voluntad le dicta. El segundo atributo que vamos a ver es la bondad de Dios. La bondad que ha sido tan distorsionada, ¿verdad? Dios, la gente lo dibuja como un viejito con barba blanca y vestido de blanco, que es un viejito bueno, y cree que entonces de ahí viene el tema de la bondad de Dios en modo alguno. La bondad de Dios está alineada con mi bienestar en términos de que Dios es bueno porque hace lo que a mí me agrada. Eso es un terrible error doctrinal, ¿verdad? El tercer atributo que vamos a ver es la sabiduría de Dios. La sabiduría perfecta de Dios. Y la sabiduría pasa por el perfecto conocimiento que Él tiene de todas las cosas y la forma perfecta como Él aplica oportuna y correctamente ese conocimiento.
Entonces, al saberlo todo, al entenderlo todo y al tener una perfección en su voluntad, sabe cuándo aplicar cada cosa con el propósito de cumplir su propósito. ¿Verdad? El propósito por el cual creó el universo y nos creó a todos nosotros. El siguiente atributo que vamos a ver es la justicia de Dios. La controversial. La gente dice que Dios no es justo porque Dios condena a personas. Y es un concepto equivocado de la justicia. Vos no podés decir que un juez de una corte es injusto porque encuentra personas culpables. ¿Verdad? La justicia no tiene que ver con la benevolencia, tiene que ver con la justicia. Otro atributo que vamos a ver es la ira de Dios, tan mal interpretada por la gente, porque la gente asocia la ira de Dios, el concepto bíblico, con que Dios se enojó. Nada tiene que ver con eso. La ira de Dios es la respuesta que Dios tiene ante el pecado, dada su santidad y su justicia, otros dos atributos. El siguiente atributo que vamos a ver es la gracia de Dios. La gracia no es que Dios sea gracioso o entretenido, la gracia de Dios tiene que ver con la capacidad de Él dar al ser humano lo que el ser humano no merece. Ese es el concepto de la gracia divina. Otro atributo es su soberanía. Creo que es el atributo que menos nos gusta, porque a nosotros nos gusta hacer lo que nosotros queremos y no queremos hacer lo que el soberano Dios manda. Y ese es el atributo tal vez más controversial, ¿verdad? Por los filósofos y los ateos y todo el mundo, ¿verdad? De la soberanía divina. Sí. O su santidad también podría estar por ahí. Es otro atributo que vamos a ver también, la santidad perfecta de Dios, o sea, su pureza. Otro video que vamos a hacer es sobre su inmutabilidad. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por todos los días. Dios no cambia. Porque si Dios tuviera que cambiar, quiere decir que tiene que mejorar algo, ¿verdad? Porque lo tenía en un estado A y ahora el estado B tiene que ser mejor. O el estado B no es tan bueno y por lo tanto tiene que regresarse. Dios es inmutable, Dios no cambia. También vamos a ver la invisibilidad divina. A Dios no se le puede ver. ¿Verdad? La Biblia nos dice que los antiguos se quedaban viendo lo invisible. Vamos a ver la fidelidad de Dios, que es gran esperanza para el pueblo cristiano, la supremacía de Dios como un ser supremo y 2 o 3 atributos más que vamos a ir haciendo los videos conforme vaya pasando la serie. ¿Verdad? Todas estas cosas son de contenido teológico profundo que vamos en los videos a explicarlas de forma muy práctica para que la gente, nuestra teleaudiencia, vaya profundizando en el conocimiento del carácter divino. Termino con un concepto. Si vos tenés una imagen o una idea inapropiada o incorrecta de tu Dios, eso quiere decir que estás adorando otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Y sabes cómo le dice Dios a eso en la Biblia? Idolatría. Okay. Ve lo peligroso que es esto, ¿ah? Ve lo peligroso que es esto. Sí. Qué bueno que vamos a poder entrar de lleno entonces en esta serie, ¿verdad? Que nos va a permitir a todos conocer un poquito más al Dios que adoramos. Hay algunos que no lo conocen tanto, otros que tal vez lo conocen bien, pero puedan profundizar un poquitito, ¿verdad? En un tema que es tan rico y que vamos a tener tanto tiempo para discutir. Entonces, démosle viaje. Muy bien, hijo. Perfecto. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.